Ya. Buen día. Buenos días, Valentina. Buenos días, Derek. Estoy probando un sistema de audio nuevo, que es del colegio. Ya. Me avisan si me escuchan bien. Me avisan si me escuchan bien, porque yo no sé. Oh, pasó. No. A ver, ya tengo el video. Vamos a ver la altavoz. Espero que me estén escuchando bien. A ver, ahí. Veamos qué nos dice el chat. Ya. Mucho eco, espero que no. Espero que no. Bien. Ya chiquillos, vamos a comenzar entonces. Había gente anotada que no vino. Tienen que tener cuidado con su asistencia, porque la asistencia para los que no vienen corre presencial. ¿Verdad? Así que cuidado con faltar a clases. Cuidado con faltar. ¿Bien? Ya pequeños, para hoy tenemos varias cositas que avanzar. Ya, vamos a recordar como siempre, nuestros niveles de lectura. ¿Ya? Recordemos para qué sirve nuestro curso. Nuestro curso sirve para lo siguiente, ¿ya? Es para mejorar nuestra comprensión lectora. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Lo que significa es que nosotros vamos a aprender a leer por niveles. ¿Ya? Hay un nivel más bajo, hay un nivel más medio y hay un nivel más alto. Todo depende del nivel de dificultad. Cualquier lectura que usted haga y cualquier actividad en realidad tiene este procedimiento. Lo importante aquí, ¿ya? Es comprender cómo los niveles de lectura se manifiestan entonces en la comprensión lectora. Hemos visto que el nivel literal entonces es recuperar simplemente información explícita. Nivel inferencial, recuperación de la información implícita, y el nivel crítico, tomar posición frente a la información. ¿Ya? Que eso es lo más difícil. ¿Ya? A ver, vamos a esperar a un voluntario. ¿Ya? Necesito gente que interactúe conmigo. A ver, necesito gente. ¿Quién está despierto? ¿Quién tiene el audio prendido? ¿Quién tiene el audio prendido? Ayer estuve yo con el primero A, sí, el primero A, estuve el primero A. Y había gente, había niños. Y yo me he dado cuenta cómo aprenden, porque ponen atención en clase cuando están acá. Si no están acá, no aprenden, chiquillos. Complicado eso. ¿Ya? Bien. ¿Alguno de ustedes está o no está? ¿Está o no está? Bien. Buenos días, María. Buenos días. Bien, lo que les iba a comentar, si es que me hablaban, es si ustedes han observado que la gente opina por opinar. ¿Han escuchado esa frase? Que opinan por opinar, la gente opina por opinar, que no sabe opinar, que habla puras leceras. ¿Ah? No sé si ustedes han escuchado eso. Ayer yo estaba viendo, para ilustrarles aquello, un video y comentarios de YouTube. ¿Ya? Y claro, la gente opina cualquier cosa, terrible. La gente es terrible a veces. ¿Por qué? Porque la gente, pensando que llega a un nivel crítico, ¿ya? No pasa por los otros niveles. Entonces lo que hace es dirigirse directamente a este nivel y hablar cualquier cosa, sin fundamento, sin referencia al texto. Eso es lo más grave que podemos hacer. ¿Ah? Así que si yo quiero aprender y opinar, como ustedes están haciéndolo en este proceso de aprendizaje, lo primero que tengo que hacer es aprender a leer literalmente, ¿ya? Para después, por ejemplo, analizar, para interpretar y para después sintetizar. Que esas son como tres habilidades que son básicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí, claro, opinar sin saber, dice ahí Valentina y Derek también. ¿Ya? Eso es lo que sucede, chiquillos, cuando uno no sabe leer. ¿Ya? Cualquier persona opina lo que quiera. ¿Ya? Pero si ustedes ven, por ejemplo, los comentarios de cualquier video de YouTube, que sea más o menos polémico,
¿ya? La gente siempre va a hablar de sí misma en vez de hablar del texto, en vez de hablar del video en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creyendo ser críticos, en realidad lo que están haciendo es hablar de sus propios prejuicios, ¿ya? Y no hablar sobre el texto mismo. ¿Por qué se produce eso? Porque la gente no sabe estos procesos. Yo quiero que ustedes lo sepan, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner algunas habilidades acá, ¿ya? Vamos a poner aquí localizar. Localizar. Simplemente localizar elementos, ¿ya? Vamos a poner aquí analizar e interpretar. Vamos a poner analizar e interpretar. En un momento, vamos a poner analizar e interpretar, ¿ya? Y acá vamos a poner sintetizar. Sintetizar, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, las preguntas de vocabulario, ¿ya? Ahí yo estoy atento, estoy leyendo el chat. Las preguntas de vocabulario, ¿a qué nivel se encuentran? ¿En el nivel 1, 2 o 3? ¿A qué nivel? Las preguntas del vocabulario, ¿ya? Muy bien, Derek. Nivel 2, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque yo necesito entonces analizar e interpretar la información. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Muy bien ahí, Joseph. Vamos aprendiendo, ¿ya? Vamos entonces a buscar a Joseph aquí. Muy bien. Analizar entonces e interpretar. Bien. Veamos. Si yo les pregunto, pongan mucha atención, el texto afirma información. El texto afirma. El texto afirma. ¿Qué nivel es? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? El texto afirma. Ahí está la información. ¿Ya? Muy bien, Joseph, excelente. Número 1, ahí está entendiendo. Muy bien, Isi también. Muy bien, muy bien. Nivel 1 entonces. ¿Ya? Esto es muy importante, chiquillos, muy importante. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque cuando uno estructura preguntas de la PDT, ¿ya? O preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Lo que hace es poner otras habilidades en las preguntas para distraer a las personas, ¿ya? Entonces yo tengo que saber bien la habilidad correspondiente a cada pregunta, ¿ya? Y vamos a hacer otra pregunta. A ver, si yo les pido poner título a un texto, poner un título a un texto. Fíjense, para hacer eso yo tengo que leer todo el texto. Y me están pidiendo poner un título, ¿ya? Poner un título. ¿Qué habilidad será? ¿1, 2 o 3? ¿Qué habilidad será poner un título? Póngale el título a el texto. Póngale el título al texto. ¿Qué habilidad? Muy bien, Derek. Excelente. Excelente. Y Valentina ahí se equivocó. Ponerle el título es algo muy complejo. Muy complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito pasar por todos los otros niveles. ¿Ya? Si yo quiero poner el título, por ejemplo, de un cuento, tengo que poder identificar y localizar, por ejemplo, los personajes. ¿Ya? Si yo quiero ponerle el título a ese cuento, ¿ya? Identifico los personajes, identifico, por ejemplo, la principal preocupación del personaje, la tengo que interpretar. Y después tengo que hacer una síntesis de todo eso. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta cuestión es muy parecida a las matemáticas. Es sumar y restar, ver los niveles de intensidad. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar un poquito más abajo. Dice, niveles de lectura. De acuerdo a su complejidad, las preguntas de comprensión lectora se clasifican en 3 niveles de lectura, tal como lo hemos visto, lo que se relaciona con el grado de profundidad con el que se comprende el texto. ¿Ya? Profundidad. ¿Ya? Vamos a ver si estamos captando la información. ¿Ah? ¿Quién se sabe un antónimo de profundidad? Antónimo de profundidad, lo contrario a lo profundo. ¿Ah? ¿Qué será lo contrario del profundo? ¿Ah? O como esa que, como una colina, como para afuera, no para adentro. Ya. Muy bien. Pero usted está hablando, por ejemplo, de
algo que es cóncavo y algo que es convexo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Sí, como algo así, como que si la profundidad es para abajo, la otra opción es para arriba, pero no sé cómo se llama. Ya, muy bien, muy bien. Yo le voy a dar la palabrita. Ya. Lo contrario de la profundidad, chiquillos, es la superficialidad. Superficialidad. Ahí está. Lo que nos quiere decir easy, entonces, es la superficie y lo profundo. Por ahí va easy, ¿cierto? Por ahí va. Sí, 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 sí. Sí, sí, en vez de tener una palabra, a usted le da poder para poder interpretarla. Ahí está la palabra, superficialidad. ¿Ya? Y si cuando usted encuentre a una persona muy vacía, ¿ya? Le tiene que decir, tú eres superficial. A ti no te importan las cosas profundas e importantes de la vida. ¿Ya? Hay que tener cuidado con las personas que son muy superficiales. ¿Ya? Porque en la superficie no hay contenido, es en lo profundo de las personas. ¿Ya? Igual que en el texto tiene una profundidad, ¿ya? Que hay que poder interpretar. ¿Mm? Vamos a ver los niveles de lectura, veamos los niveles de lectura acá. Dice aquí, lectura superficial, dice la lectura textual, en la que se considera solo la información explícita, es decir, aquella que aparece escrita disponible en la superficie del texto. ¿Ya? Vamos a ocupar la misma palabra que usó la ICE, ¿ya? Lo que está afuera, vamos a poner aquí lo que está afuera de la comprensión. Lo que está afuera, voy a poner eso. Lo que está ahí está, lo que está afuera, en la superficie. La superficie. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Tratemos de hacer la metáfora. ¿Ya? Si yo quiero ver a una persona, por ejemplo, ¿ya? Si yo la veo con ojos de nivel 1, yo voy a ver, por ejemplo, cómo se viste. ¿Mm? Eso es lo que está en la superficie, lo que se puede ver a simple vista, por ejemplo. ¿Ah? Pero, por ejemplo, las cuestiones del carácter o las elecciones éticas son mucho más profundas, si ustedes se fijan. ¿Ya? La lectura tiene esa capacidad que va a la profundidad del texto. Vayan aprendiendo. ¿Ah? Nivel 2 dice lectura inferencial, dice lectura analítica, en la que se accede a la información implícita, fíjense ahí. O sea, aquella que no aparece escrita en el texto, por el que se debe deducir o inferirse basándose en el contenido explícito. ¿Ya? Estas dos están muy relacionadas, se basan también en el contenido explícito, pero ya el nivel 2 ¿ya? Se aleja un poquito más, se aleja un poquito más. ¿Ya? Y el nivel 3, fíjense acá, lectura reflexiva, en el que el lector confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias. El lector emite juicios sobre las intenciones y actitudes del emisor, la naturaleza del texto y la manera en la que se expone y organiza la información. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya requiero el nivel 3 una formación más acabada. Aquí yo traigo, por ejemplo, toda la información que yo traigo y puedo hacer una lectura de nivel 3, que es la más compleja. ¿Ya? Aquí yo requiero mis saberes, mis conocimientos, mis experiencias de vida, mi formación, todo para poder entonces realizar una lectura reflexiva, una lectura crítica del texto. ¿Bien? Ahí ya tenemos también otro esquema, ¿ya? Aparte de este que siempre les traigo, les traje este para que no se aburran del mismo esquema, ¿ya? Pero también, obviamente, tiene este sentido de que va de lo menor a lo mayor. ¿Eh? Uy, tengo chat. Claro, ya. Valentina, muy bien, muy bien, muy bien. Se escribe, mejor en vez de poner encima, hay que poner sobre. Porque acuérdense que las enzimas con Z, enzimas, son otra cosa. Lo otro es encima, con Z. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir acá. Bien, chiquillos, antes de comenzar la lectura, ¿cómo se sienten? Vamos a sortear un poquito de puntos ahí para la gente. ¿Están dispuestos? ¿Están agotados?
¿Ya? ¿Cómo se sienten en la escala canina? En la escala canina, ¿cómo se sienten ahí? ¿Ya? ¿Cómo se sienten en la escala canina? En la escala canina. Vayan contestando con su número. Con su número, con su número, con su número, con su número. Ya, veamos acá. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Ya. Muy bien. Ya, María. Vamos, María, vamos, María. Ya, vamos a sorprender a María entonces con el texto que tenemos hoy. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Tiene que estar en nivel 1. Estoy dispuesto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, me encanta eso que les regalo puntos a veces para que me hacen reír. ¿Ya? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Ya? Bien, entonces con su tecito en mano, en la mañana vamos a leer un texto breve, que está aquí. Tenemos 5 preguntas que son de alto nivel. Fíjense aquí. Nuestro texto se llama, dice María Elena Sánchez, que es la autora, Perfiles criminales y persuasión. Es un fragmento. Bien, este texto lo vamos a explorar primero. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 párrafos. ¿Ya? Bien. Vayan aprendiendo eso que lo tienen que hacer después autónomamente. Explorar el texto, 6 párrafos tenemos. Veamos el nivel de pregunta. Dice, ¿cuál es el sentido del término relevante en el contexto del segundo párrafo? Fíjense en todas las acciones. ¿Cuál es el sentido del término relevante en el contexto? En el contexto del segundo párrafo. ¿Ya? Cuando me dice segundo párrafo, yo ya tengo que nivel 1, listo. ¿Ya? Tengo que ubicar información. Si tengo que poner el contexto, tengo que interpretar la información. ¿Ya? Por tanto, esta es una pregunta de vocabulario contextual y entonces es nivel 2. Bien, fijémonos en la segunda pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones resume de mejor manera el contenido de los 2 primeros párrafos? Fíjense acá, fíjense acá. Resumen. ¿Qué nivel será, chiquillos, esto del resumir? Lo vimos recién. ¿Qué nivel será esto del resumir? Del resumir, ¿qué será esto del resumir? ¿Qué nivel será? ¿Qué nivel será? ¿Qué nivel será? ¿Qué nivel será? ¿Mm? ¿Qué nivel será esto del resumir? Veamos acá el chat. Ay, no veo el chat. Ya. María dice que es 2, ¿ya? Y Drake dice que es 3. ¿Ya? Bien, tenemos que tener algo de cuidado acá. ¿Ya? Cuando a mí me piden resumir, es una actividad que es compleja. ¿Ya? Yo sé que a veces les puede distraer, y yo sé que María y Isi, yo creo que pusieron énfasis en esto, en los 2 primeros párrafos, que esto parece que es un fragmento, entonces se parece mucho a la habilidad 2. ¿Ya? Pero cuando me piden resumir, es una actividad más compleja, que se llama sintetizar. Y esta es de nivel 3. Vamos a poner aquí, sintetizar nivel 3. ¿Ya? De todas formas, ahí Isi y también a María, muy bien. Pero cuando se encuentran con este verbo, ¿ya? Resumir es sintetizar. Muy importante. ¿Ya? Y a la Mari. A Mari. Muy bien, Mari. ¿Ya? Seguimos. Dice, ¿qué relación se podría establecer entre el párrafo 3 y 4 del texto? ¿Ya? Relaciones. Fíjense en la pregunta. ¿Qué relación entonces puede hacer entre el párrafo 3 y el párrafo 4? Veamos. Voy a poner la habilidad aquí. La habilidad entonces es analizar. Tengo que analizar. Y tengo que sintetizar. ¿Ya? Esto ya es más complejo. ¿Qué nivel será esto de analizar y sintetizar, chiquillos? Vamos aquí al chat. Vamos acá. Muy bien. Ahora sí, María. Nivel 3. Excelente. Muy bien. No se olvide de eso, Easy. Cuando usted se encuentre con la palabra sintetizar o resumir, ¿ya?
cuando usted se encuentre con esas palabras, siempre es nivel 3, es más complejo, mucho más complejo. Sigamos acá, dice, quinto párrafo se refiere fundamentalmente a, ya, fundamentalmente a. Fíjense, si yo quiero sintetizar algo fundamentalmente, sacarle la esencia de la cuestión, ¿ya? Lo más importante, lo más complejo y lo más importante, ¿qué nivel es? Lo fundamental, que no está ahí, no está presente. Yo tengo que sacarlo del texto. Vamos acá, ¿qué nos dice acá? Ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Es nivel 3 también. Derek, cuando nosotros nos encontramos con esa palabra fundamental, que es lo más importante del texto, yo tengo que saber, ¿ya? Que es un nivel 3, que es el más complejo, que no lo voy a encontrar ahí textualmente. Yo lo tengo que sintetizar. ¿Ya? Eso es importante, muy importante. Digamos acá. Y lo último, dice, ¿cuál es el mejor título para el sexto párrafo del texto leído? ¿Ya? Otra vez, esto del título, que yo le estaba explicando al empezar la clase. ¿Ya? Titular un texto es lo más complejo, necesito pasar por todos los niveles. Por tanto, ¿qué nivel es este de titular? ¿Ah? La habilidad la voy a poner acá, sintetizar. Sintetizar. Nuevamente. ¿Qué habilidad será sintetizar? Vamos acá. Ahí sí, ahí sí. Muy bien, Derek. Muy bien, Valentina. Hola, Valentina. No había aparecido Valentina Mora. Qué bueno que apareció Valentina Mora. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, para concluir, nosotros vamos a tratar un texto que es complejo, que la mayoría de las preguntas son de nivel 3 o 2. ¿Ya? Más 3, más 2. Llegó la directora diciendo, oh, no vinieron los niños. ¿Ah? Nosotros igual le echamos de menos los niños. ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Ahí tenemos. Saludos. Bien, 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 bien. Practiquemos entonces, base al texto, los niveles más complejos de la lectura. De eso se trata nuestra clase hoy día. ¿Ya? Tenemos preguntas de nivel 2 y nivel 3. Vamos al texto entonces, pongamos mucha atención. Ahí me cambia la voz cuando leo. Dice, imaginemos un posible escenario como puede ser el atraco a un banco en el que los delincuentes se encuentran encerrados junto a clientes y empleados, a los que utilizan como rehenes en un proceso de negociación. ¿Ah? Activemos los conocimientos previos. ¿A qué se parece? ¿A qué serie de televisión se parece esto? Solamente ese fragmento. ¿Ya? ¿A qué serie de televisión se parecerá? ¿Que ustedes vieron en la televisión? ¿En Netflix? Bien. Ojalá que se acuerden. Sigamos acá. Veamos acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa era la idea que se acordara. Activen sus conocimientos previos sobre eso. A la hora de intentar que estos den fin a su comportamiento y pongan en libertad a las personas retenidas, han de ser tenidas en cuenta las diferencias individuales de estas personas para que el proceso de negociación se lleve a cabo de manera efectiva. Ufa, tenemos entonces un atraco. Y para llevar entonces el proceso de negociación hay que tener en cuenta qué cosas, las diferencias individuales de cada uno de los atracantes. ¿Ah? Fíjense aquí. Dice, número 2. Conocer las diferencias individuales de la personalidad de estos sujetos es relevante, ya que nos permite predecir su comportamiento, su forma de reaccionar ante un mensaje persuasivo. Es relevante, relevante. Fijémonos acá en el contexto. Dice, personalidad de estos sujetos relevantes. Las diferencias son relevantes. Vamos entonces a la alternativa.
Dice aquí. Dice A, sobresaliente, ya que conocer las diferencias individuales de la personalidad de criminales es una notable ventaja al momento de enfrentarse a ellos. Beneficioso porque reconocer los rasgos comunes de los criminales, fíjense, dice rasgos comunes. ¿Ah? No decía eso, decía los rasgos individuales. Así que esto se va. Chao. Dice C, imprescindible, pues una negociación y detención efectiva solo se consigue gracias al conocimiento que se tenga de la personalidad de los delincuentes. ¿Ya? Importante porque determinar las particularidades de las personalidades criminales es significativo en el proceso de negociación y detención. Y es trascendental porque conocer la personalidad de los criminales es fundamental para negociar con ellos de manera eficiente. ¿Ya? Valentina contestó D. Tenemos nosotros otra respuesta. ¿Ya? Derek dice A. ¿Ya? ¿Ya? Pero Derek asocia, por ejemplo, esto, dice sobresaliente. ¿Ya? Y no sé si sea así como sobresaliente, así como tenerle como alta estima o que ganen así como un premio. Para eso se dice sobresaliente. ¿Ya? Ojo, Derek. ¿Ya? Veamos. Es notable de ventaja el momento de enfrentarse a ellos. Pero no sé si hable del enfrentamiento aquí, estimado. Lo que habla, vamos a quitar esto, lo que habla es más bien de la negociación. De la negociación. Y la que rescata ese sentido es, por supuesto, ¿ya? La letra D. Muy bien, Easy. ¿Ya? Vamos acá. Muy bien, Isi, y muy bien, entonces, Valentina. Muy bien, Valentina. Entonces tenemos que conocer la personalidad de cada uno de ellos, es muy importante. Porque determinar entonces las particularidades de la personalidad, como cada uno es, ¿ya? Es significativo en el proceso de negociación y detención, que de eso se está tratando el texto. ¿Ya? El texto se va a tratar esto, de cómo se negocia y cómo se detiene entonces a los asaltantes. ¿Bien? Vamos ahí, que tienen rehenes. ¿Ah? 3. Habitualmente, lo que utilizamos para conocer las características de la personalidad son los test psicométricos que exigen la colaboración del individuo. Y también necesitamos tiempo, que en muchas ocasiones, como la comentaba anteriormente, no disponemos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué se infiere de lo que dice acá? Lo que se infiere es que en el momento de un atraco, donde hay rehenes, no se tiene el tiempo para evaluar la personalidad de los asaltantes. El tiempo ni la disposición. Obvio, los asaltantes no quieren ser capturados. Vamos al 4. Para superar estas limitaciones, surge el perfilado psicológico criminal indirecto, que, basándose en teorías psicológicas de la personalidad, nos permite inferir, fíjense aquí, inferir los rasgos de personalidad del sujeto, así como sus vulnerabilidades y fortalezas en el menor tiempo posible. Las mejores estrategias de persuasión, influencia y establecer el mejor emisor en función del perfil de la personalidad para tratar con dicha persona. Todo ello sin contar con la participación explícita del sujeto. ¿Ya? Entonces, las personas que están organizando ¿ya? Las acciones frente a la toma de rehenes tienen que inferir los rasgos de personalidad. ¿Ya? ¿Por medio de qué? Por estrategias de persuasión. ¿Ya? Veamos aquí. Las emociones entonces son fundamentales en esto. 5. El estudio de la personalidad se va a abordar tomando como referencia el modelo propuesto por Hans J. Eysenck del 52 y la posterior reformulación llevada a cabo por Jeffrey Gray en el 91. Del mismo modo, se va a hacer referencia a la teoría del apego propuesta por Bowley, ya dentro del 73 y el 80, para explicar la importancia del entorno y de las experiencias tempranas en la construcción de la personalidad. ¿Ah? Tenemos acá unas referencias bibliográficas
para saber de dónde vienen las teorías entonces, para negociar con los asaltantes. Dice 6. Este trabajo es innovador. Se considera de importancia ya que trata de un campo hasta ahora inexplorado, del cual se pueden beneficiar muchas áreas de investigación, entre ellos diversas unidades policiales. Por tratarse de un campo todavía novedoso, es importante tener en cuenta que las conclusiones y propuestas que surjan del mismo pueden arrojar los primeros datos sobre cómo influir de manera personalizada, pero en ningún caso son estrategias de aproximación fijas. Muy bien, muy bien, muy bien. Tratemos de evaluar críticamente esto. Estrategias de aproximación fijas. ¿Qué nos quiere decir con eso el texto? ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Ah? ¿Qué nos querrá decir? ¿Qué nos querrá decir? Hay algo muy importante que me gustaría que ustedes sacaran como conclusión de esa parte. Esa parte. ¿Mm? Esa parte. Lo que quiere decir es que las estrategias no son fijas, que se van adaptando. Entonces, ¿ya? Veamos acá qué nos dice aquí. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Valentina entonces dice, es como saber, pero no adentrarse a las conclusiones. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso que tú acabas de poner, Valentina, ¿ya? Es saber que las estrategias que yo voy a aprender, si bien son importantes, en este caso, ¿ya? En este caso para negociar con personas, son importantes, pero siempre son provisorias y pueden cambiar según el contexto. ¿Ya? Es igual, por ejemplo, como en la terapia psicológica. ¿Ya? En la terapia psicológica, los psicólogos y las psicólogas están totalmente preparados, pero el contexto del paciente, ¿ya? Hace que la terapia se adapte hacia cada uno de ellos, según su personalidad y según su contexto. ¿Ya? Un profesional toma decisiones. Si ustedes quieren ser profesionales, tienen que tomar decisiones. ¿Ya? Muy bien, adaptarse a algunas cuestiones. ¿Bien? Vamos más abajo, más abajo. Veamos esta, dice, ¿cuál de las siguientes opciones resume de mejor manera el contenido de los dos primeros párrafos? ¿Ya? De los dos primeros párrafos, veamos acá. Recuerden que en los dos primeros párrafos estamos hablando primero del atraco, las diferencias individuales de cada uno, ¿ya? Y conocer qué cosa, las diferencias individuales, ¿ya? Dice que nos permite predecir su comportamiento, su forma de reaccionar ante un mensaje persuasivo, ¿ya? La forma de aproximación de las policías debe realizarse, incluso puede ser decisivo para estos rehenes conserven la vida, ¿ya? Está hablando aquí como del atraco más en el primero y el segundo párrafo. Vamos a ver qué nos dicen las alternativas. Dice A. Conocer las diferencias individuales de la personalidad de criminales favorece el proceso de negociación y detención. Dice B. Predecir el comportamiento de los criminales es útil para la policía para determinar la mejor manera de aproximarse a ellos. ¿Ah? C. Fíjense que la mejor manera de aproximarse a ellos, pero no está hablando de esto, ¿ya? Porque no se acercan. Más bien es un análisis superficial, no está diciendo otra cosa, esa la vamos a descartar. Dice C. La persuasión es fundamental cuando se intenta que los criminales den término a su comportamiento. Dice D. Tener en cuenta las diferencias particulares de la personalidad de los criminales contribuye a que estos liberen a sus rehenes. ¿Ya? ¿Sucede eso o no entre el 1 y el 2? Entre el 1 y el 2 párrafos. ¿Ah? Dice determinar el perfil psicológico indirecto de un criminal favorece su captura. ¿Ya? Creo que eso de lo indirecto no sale ahí. Vamos acá. Claro. Lo indirecto sale en el párrafo 4, así que esto lo vamos a sacar también. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos varias alternativas. Ojalá que se vea que tengo la pizarra muy rayada. Tenemos A, C, D. ¿Ya? A, C, D. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Ya? Valentina dice que es A. Necesito otra respuesta. ¿Ya? ¿Quién más se atreve a aventurarse? La síntesis entonces de los párrafos 1 y 2. ¿Ya? Y si dice que es A también, es A. Aparece que está. Ya necesito alguien más, a ver, alguien más. ¿Bien? Confirmamos que será A, descartamos que será A. ¿Ah?
Muy bien. Ya ahí con 3 ya tenemos. Muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es la A. Dice entonces, conocer las diferencias individuales de la personalidad de criminales favorece el proceso de negociación y detención. ¿Ya? Eso es excelente, excelente. Vamos entonces acá. Muy bien, Valentina. Valentina ahora, muy bien. Ya, muy bien, entonces, la Isi y el Joseph. Muy bien, Joseph. Muy bien, Isi. Excelente, excelente. Ya. Con esto yo espero que estén avanzando en su proceso de comprensión. La idea es que es aprender a mirar, aprender a preguntarse con el texto, que eso es lo fundamental para tener una buena comprensión lectora. ¿Ya? Vamos con el otro. Dice, ¿qué relación se podría establecer entre el párrafo 3 y 4 del texto leído? Veamos acá, veamos acá. ¿Ya? Dice, habitualmente lo que utilizamos para conocer las características de la personalidad son los test, ¿ya? Recuerden, ya me acordé cómo era. Estaba hablando del test, de lo que se hace habitualmente, pero que cuando sucede un atraco, ¿ya? Los policías o las personas que están ahí tienen que inferir los rasgos de personalidad y establecer ciertas estrategias de persuasión, ¿ya? Sin que esté el sujeto explícito, ¿ya? Sin que los asaltantes sepan que están siendo sometidos entonces a un análisis psicológico. Eso es lo que está hablando. Veamos entonces las alternativas. Dice en el tercero, se exponen los problemas que se tienen habitualmente para conocer las características de la personalidad de los criminales, ¿no? Dice en el cuarto, se presenta una posible solución que permitirá reducir las dificultades al momento de identificar los rasgos de personalidad. Ya. Necesito ir al texto de nuevo porque me estoy olvidando. Dice, habitualmente lo que utilizamos para conocer las características ya son los test. Ya. Primero habla sobre los test. ¿Ya? Mira, fíjate en esto, colaboración del individuo, ¿ya? Y aquí no hay colaboración. Esas relaciones hay que hacerlas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Nos disponemos entonces en el atraco y finalmente tenemos que, ¿cómo se llama?, plantear estrategias de persuasión. ¿Ya? Lo que habla más bien de estrategias y no de soluciones. Esta la vamos a sacar. ¿Bien? Dice B, se critica negativamente el uso del test psicométrico para determinar los rasgos de la personalidad de los criminales. Se critica la posibilidad del uso perfilado psicológico criminal indirecto. Dice C, se menciona y se caracteriza el método habitual empleado para conocer las características de la personalidad. Se presenta otro método más eficaz, ya esto es mentira, no se presenta otro método. ¿Ya? D, se presentan los métodos antiguos con que se determinaban los rasgos de la personalidad. Se presentan los nuevos mecanismos para conseguir este objeto. ¿Ya? Si fuera antiguo, por ejemplo, pondría una fecha, una referencia histórica, y no hay fechas históricas. ¿Bien? Y dice acá, ¿ya? Dice acá, a ver, espérate. Se plantea la imposibilidad de realizar test psicométricos de manera rápida. Ya, se propone una medida para optimizar el tiempo en un momento de determinar los rasgos de personalidad. No, esto tampoco es. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero parece que yo me estoy equivocando. Ya, quiero ver esta otra vez. Esta es más difícil, por eso es nivel 3. Eso es nivel 3. ¿Ya? Ya se menciona el método, si eso es verdad. ¿Ya? Y se presenta otro método más eficaz que los test psicométricos. ¿Ya? ¿Cuál es ese otro método? A ver, voy a ver acá. Voy a ver acá. Dice, el otro método dice inferir y estrategia de persuasión. Esos son los métodos que está presentando. ¿Ya? Muy bien, voy a rescatar la C entonces. La C. Ya, tengo entonces dos alternativas posibles. Tengo la B y la C. ¿Cuál será, chiquillos, la que presenta la información correcta? La relación. ¿Cuál será la que presenta la relación? ¿Será la B o será la C? ¿Será la B o será la C? ¿Será la B o será la C? ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? Ahí vamos, tírense, recuerden el texto. Recuerden el texto. Yo sé que esta es más difícil. ¿Ya? Esta ha requerido más proceso, más proceso. ¿Ya? Más proceso. Ya, veamos acá.
que se me cayó esta cosa. Vamos acá, ¿qué dice aquí? Ya, Valentín dice que es C. Yo sí dice que es... No, la A ya la sacamos, yo sí. ¿Ya? De ahí sí dice que es C. Veamos acá. Fíjense, se menciona y se caracteriza el método habitualmente empleado. Ya, eso es correcto, para conocer las características de la personalidad. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que en un atraco, entonces yo no puedo tener el mismo método porque no hay presencia del analizado. ¿Ya? Pero sí hay otros métodos, como por ejemplo la persuasión. ¿Ya? Por tanto, esta es la alternativa correcta. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta estaba más difícil. Esta estaba más difícil. ¿Ya? Valentina, entonces, Valentina, no dude tanto. No dude tanto. No me ponga después el signo de interrogación. Usted puede hacerlo bien. ¿Ya? Veamos, sigamos. D. ¿Ya? Vamos con las otras dos, las últimas dos. Dice, en el quinto párrafo se refiere fundamentalmente a. Vamos al quinto párrafo, vamos al quinto párrafo. Dice, el estudio de la personalidad, ya, aquí fíjense, menciona el desarrollo del estudio de la personalidad con varios autores y autoras. ¿Ya? Este es más histórico. Veamos entonces, veamos entonces. El quinto párrafo dice, la metodología que se aplicara para desarrollar el estudio de la personalidad, los antecedentes teóricos que se tomarán como referencia para el estudio de la personalidad, autores y teorías más destacadas sobre el estudio de la personalidad, planteamientos de Erikson, Gray y Rowley acerca del estudio de la personalidad. Fíjense en esta sería demasiado literal, porque solamente los menciona, no profundiza en sus métodos. Dice la E, las ideas que serán citadas en la investigación para respaldar las conclusiones que se obtengan. ¿Ya? Esas conclusiones no lo sabemos porque leímos solamente un fragmento. La descartamos. Bien, tenemos entonces A, B o C. ¿Cuál será la alternativa correcta, chiquillos? Lo fundamental de ese párrafo. ¿Ya? Menciona varios autores, ¿ya? Para mostrarnos entonces, algunos como hitos, ¿ya? De este estudio de la personalidad. ¿Cuál será la alternativa correcta ahí, chiquillos? ¿A, B o C? ¿A, B o C? ¿A, B o C? Veamos el chat. Vamos tirándonos, vamos pensando. ¿Ya? Vamos pensando. ¿Cuál será, chiquillos? ¿Cuál será? Dice, la metodología que se aplicará para resolver el estudio de personalidad, ve los antecedentes teóricos que se tomarán como referencia y sé los autores y teorías más destacadas sobre el estudio de la personalidad. ¿Ya? Veamos, vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Bien, nos quedan dos nomás, chiquillos, vamos. El estudio de la personalidad se va a abordar tomando como referencia el modelo propuesto, ¿ya? Y la posterior reformulación llevada a cabo por Jeffrey Gray. Del mismo modo, se va a hacer referencia a la teoría del apego propuesta de Rowley, para aplicar la importancia del entorno en las experiencias tempranas en la construcción de la personalidad. ¿Ya? Estudio de la personalidad, entonces, e hitos teóricos. ¿Ya? ¿Cuál será entonces la alternativa correcta, chiquillos? Chiquillas, chiquillos, chiquillas. Tenemos un nivel 3, un nivel 3. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Ay, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Bien, ya vamos a darle un puntito ahí solamente a la Valentina. La Valentina se atrevió. Muy bien, Valentina. Efectivamente, esta es la alternativa correcta. Es la B. Muy bien. Ya, Valentina. Buena comprensión lectora, Valentina. ¿Por qué no metodologías? Fíjense acá, porque las metodologías son algo mucho más complejas. Deberían entonces, ese párrafo, si hablara de metodologías, ¿ya? Profundizaría mucho más en cómo, por ejemplo, se accede a la característica de las personalidades. Entonces, esto no es. ¿Ya? Y tampoco me dice si son las teorías más destacadas. Lo que me dice finalmente es esto, que son los antecedentes teóricos. Eso es lo que me dice. Muy bien, Valentín. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la alternativa correcta entonces, la B. Bien, sigamos con la última, con la última.
Dice, ¿cuál es el mejor título para el sexto párrafo del texto ley? Vamos al sexto párrafo. Nos queda muy poquito, muy poquito. Dice, este trabajo es innovador y se considera de importancia, ya que trata de un campo hasta ahora inexplorado, del cual se pueden beneficiar muchas áreas de investigación, entre ellos diversas unidades policiales. ¿Ya? Fíjense acá, ¿ya? Está hablando sobre la importancia entonces de conocer la personalidad, en especial, ¿ya? De los perfiles criminales y la persuasión. Por tratarse de un campo todavía novedoso, es importante tener en cuenta que las conclusiones y propuestas que surjan del mismo pueden arrojar los primeros datos de cómo influir de manera personalizada, pero en ningún caso son estrategias de aproximación fijas. ¿Ya? Veamos acá. ¿Cuál es el mejor título para el sexto párrafo? Dice, carácter específico de las conclusiones de la investigación. B, metodología e instrumentos de la investigación. No hay ni instrumentos, así que ahí yo lo voy a descartar. Dice, factores innovadores y beneficiosos de la investigación. Muy amplio, muy amplio, muy amplio. Necesito algo que me hable del sexto párrafo. ¿Ya? Dice D, descripción general del contenido. Y la E, justificación de la investigación y alcance de sus conclusiones. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Dice en una parte que esto será muy beneficioso al futuro. Al futuro, al futuro. ¿Ya? ¿Cuál será entonces? ¿Cuál será? ¿Ya? No está hablando específicamente de las conclusiones. ¿Ya? Tenemos C, D y E. ¿Cuál será la alternativa correcta, chiquillos? ¿Ya? Nos queda lo último, lo último, lo último. ¿Ya? Ya, Valentina dice que es D. Es D. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? Veamos acá. ¿Ya? Derek dice que es D. Que es D. ¿Ya? Descripción general del contenido. ¿Ya? Tenemos todo eso. D, María también dice que es D. ¿Ya? Vayamos leyéndolo mejor, porque la D no es. Veamos acá. Tranqui, 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 tranqui. ¿Ya? Saquémoslo bien. Dice, este trabajo es innovador y se considera de importancia, ya que trata de un campo hasta ahora inexplorado, el cual se pueden beneficiar muchas áreas de investigación, entre ellos diversas unidades policiales. ¿Ya? Se está diciendo que es un ámbito inexplorado y que muchas personas, ¿ya? Van a sacar entonces beneficios de la investigación. Fíjense, ¿ya? Puede ser esta la C, ¿ah? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya? Por tratarse de un campo todavía novedoso, es importante tener en cuenta que las conclusiones y las propuestas que surjan del mismo pueden arrojar los primeros datos sobre cómo influir de manera personalizada, pero en ningún caso son estrategias de aproximación fijas. Podrían arrojar entonces, ¿ya? Datos para el futuro. Veamos acá, ¿ya? Tenemos entonces C y E. C y E, ¿ya? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahora, veamos aquí. ¿Ah? Ya, Valentina dice que es E, Derek dice que es E. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Aquí la palabra más compleja es esta, justificación. Quizás no lo podemos, no las conocemos, pero justificar algo es preguntarse por el por qué. ¿Ya? El por qué se hizo la investigación. ¿Ya? Y fíjense, acá, vamos al texto. ¿Por qué se realiza la investigación? Porque es novedoso, fíjense cómo se va respondiendo solo. Porque es inexplorado, porque puede ser beneficioso al futuro. ¿Ya? Por tanto, esta es la alternativa correcta a la E. ¿Ya? Los factores innovadores, no solamente. ¿Ya? Esto de los factores innovadores y los beneficios está contenido en los primeros 3 renglones. Pero dice, ¿cuál es el mejor título para el sexto párrafo? Sintetizar todo el párrafo. ¿Ya? Y ese párrafo, ¿qué es lo que es? Es la justificación de la investigación y sus alcances. Eso es. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ponerle aquí a Derek. Muy bien, Derek. Y muy bien, entonces, Valentín. Valentín. Excelente, excelente. Ya chiquillos, ya chiquillos, ya chiquillos. Con esta parte entonces,
por esta parte. Yo voy a concluir la primera parte, ¿ya? La primera parte de este listado que tienen ustedes al lado. ¿Ya? Voy a sacar la nota, voy a sacar una nota. Hasta acá entonces vamos a llegar con eso y vamos a sacar una nota para tenerla presente. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Así que este ha sido nuestro nuevo texto pequeño. ¿Qué hemos visto en clase? Vamos a sintetizar un poquito todo lo visto. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos aplicando los niveles de lectura comprensiva, ¿ya? La estructura de lectura comprensiva, a distintos textos que yo siempre les traigo cada semana. ¿Ya? Donde, ¿qué es lo que hacemos? Estamos viendo actividades de localizar, interpretar información y sintetizar. Muy importante. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Hemos visto las características de los distintos niveles. ¿Ya? Nos evaluamos con la escala Perruna muchas veces. Y vamos haciendo lo que tenemos que hacer siempre cuando nos enfrentamos a un texto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero lo exploramos, ¿ya? Vemos el título, después nos preguntamos por el nivel de cada una de las preguntas y después vemos distintas estrategias para la resolución de cada una de las preguntas. ¿Ya? Recuerden siempre, los niveles de lectura están presentes en cada actividad que ustedes hagan. En cada actividad ustedes se van a enfrentar con esto mismo. Tienen que localizar información, analizar, interpretar y sintetizar. ¿Ya? Bien, chiquillos, llegamos entonces hasta acá, hasta acá. Yo voy a sacar una nota, la próxima semana ya vamos a tener nuestra primera nota, con esto que tengo acá con el listado de participación. ¿Ya? Vamos a tener nuestra primera nota. Muy bien. Y eso sería por ahora. Ya, la próxima semana entonces voy a tener la nota, vamos a seguir con este sistema de seguir participando y espero que vayan mejorando su comprensión. A los que tienen que venir al colegio, vengan, porque si no van a quedar ustedes ausentes. ¿Ya? Van a quedar ausentes, tienen que venir. Si se comprometieron a venir, tienen que venir. ¿Ya? La palabra es muy importante, las promesas son muy importantes y ser coherente con lo que uno dice. Si yo digo, voy a ir al colegio, tienen que venir. ¿Ya? Con ese pequeño mensaje nos despedimos entonces. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Ya, chao María. Chao María. Ah, saludamos también a los que estuvieron hoy día. A la Isi, está muy bien Isi. ¿Ah? Al Yossi, al Dere, ¿ya? A la Valentina y a la María también. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Ya, nos vemos. Cuídense. Entonces yo aprieto aquí, pongo al